Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, nueva vez estamos llegando a sus hogares con estos temas de interés que Daniel, Julián y un servidor, cada semana queremos servirles a ustedes en el campo de la filosofía y también en otras áreas, como por ejemplo en la política y la teología. Acompañado como de costumbre del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos mis colegas, saludo a nuestros seguidores a través de este medio y de los demás medios que tenemos disponibles para que ustedes puedan nutrirse de las ideas que nosotros compartimos con ustedes. Y como siempre, ustedes saben que para nosotros es un placer, una alegría poder compartir estos pensamientos y sobre todo con esta temática de hoy que vamos a anunciar más adelante, porque primero yo quiero recordarles que nosotros estamos transmitiendo a través de los canales 101 y 1101 HD del cable de Claro, canal 46 de Wind Telecom, el canal 647, ¿verdad?, de Amazon Fire TV, y en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y además, ustedes saben, en todas las plataformas digitales disponibles. Y en nuestra página web, sumundotv.com. Así es que ustedes, con nosotros, fieles, estamos muy agradecidos de ustedes. Saludos, Julián, que está hoy con nosotros. Bueno, un saludo a ustedes, Daniel y Juan. Un gusto estar por acá compartiendo las ideas que preparamos para nuestro público y nuestra teleaudiencia, esperando siempre aportar al esclarecimiento de las ideas, mejorar el debate y propiciar que las acciones se correspondan según nuestras ideas y los acuerdos a lo que podemos arribar fruto de la explicación y el esclarecimiento de los temas que tenemos preparados para ustedes. Así es que un gusto en esta entrega de esta semana para todos ustedes y todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharnos y de sintonizar por este canal. Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. No se sabe bien, Daniel, si ese tema hay que anunciarlo con mucha alegría o con mayor... con cierta tristeza, ¿verdad? Con circunspección, ¿verdad? Sí. Con cierta tristeza. Daniel, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bien, Juan quiso entrarnos a nosotros en aguas profundas, ¿verdad? Y un tema que es un tabú. Realmente ha sido tabuizado, como nos dicen algunos sociólogos, que es el tema de la muerte. Hablar de la muerte parece no normal. Eso en ninguna reunión. Vamos a hablar de la muerte. Tú no ves tampoco como programas. Vamos a hablar de la muerte. Es muy difícil encontrar esto porque ese es uno de los temas tabú. Pero al mismo tiempo la gente dice, pero eso es lo más seguro que tenemos. Sí, ¿verdad? Eso dice, pero no lo hacen un tema. No lo hacen un tema. Así es, así es. Es verdad. Por eso se mantiene esa manera. Pero es nuestro tema de hoy. Es conciencia del fin, de que algo acaba, se tiene, pero no se habla con libertad y claridad y como un tema llamativo que entretenga y que la gente tenga el interés de saber y profundizar eso, a no ser que sea por alguna motivación de carácter religiosa. Y vamos a hablar sobre la muerte. Cuando se habla de la muerte, normalmente se liga el tema con el de la eternidad, porque la muerte generalmente se toma como descanso y de una vez se dice descanso eterno, ¿verdad?, de la eternidad. Pero ese tema de la eternidad es un tema también bastante amplio, ¿verdad?, de la intradistancia humana, que probablemente habremos de desarrollarlo más adelante. Pero ahora vamos a iniciar en este punto de la muerte. Un poeta mexicano que escribió bastante sobre la grandeza de las personas y que refería también a la eternidad, Amado Nervo, se refirió ampliamente a esa fuerza
que lleva consigo las personas, que constituyen la base de sustentación del individuo, con aquel poema que decía: inútil la fiebre que aviva tu paso, no hay fuente que pueda saciar tu ansiedad, por mucho que bebas, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Mira cómo refiere Nervo el tema de la eternidad y el tema de la condición insaciable de las personas y la grandeza también de las personas, que refiere una parte de la intradistancia. Y hay otro poema de otro filósofo y poeta importante, Antonio Machado, que también refería en buena parte al tema de lo eterno y la grandeza de las personas. Muy conocido en nuestro país por una canción de Joan Manuel Serrat, que dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo hay estelas en el mar. Qué grande Antonio Machado y también Amado Nervo para referir esta temática de la grandeza de la persona, de la intradistancia humana y la importancia también de la eternidad. Y de inmediato entonces nosotros pasamos a referir este tema de la muerte como fin de un proceso que se inició con el nacimiento y que le sucede a todo ser vivo, ¿verdad? A plantas, a animales y a personas que entran en ese ciclo vital de nacer, crecer y morir. Pero ya saben que, como se decía en la introducción, el tema de la muerte produce bastante temor en las personas, bastante distanciamiento de la gente, ¿verdad? Y aprensión, que a menudo se convierte incluso en un tabú en la sociedad, el tema de la muerte. Profesor Daniel. Tú sabes, Juan, yo pienso que lo que la gente ve problemática es que la idea a veces de que la muerte sea algo que está solo más allá de la vida, pero generalmente se puede ver como algo propio de la vida, ¿verdad? Algo que tiene que estar anclado en nuestro día a día, como lo va a ver el cristianismo. Incluso el cristianismo no va a ver la muerte como un problema, sino tiene que ser una actitud de vida aquí y ahora. Y cuando se habla de eternidad será eso también. Pero vamos a ver, pero en el ámbito de los pensadores tenemos nosotros, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche. Nietzsche tiene un poema maravilloso que es así: yo te amo, eternidad, donde él va destacando. Mira, ha sido un tema muy frecuente en el pensamiento, como tú has mencionado varios poetas. No es un tema tan ajeno. Heidegger se refería. Heidegger también, claro que sí. Y en este poema de Nietzsche, como él dice, es que nuestra vida aquí tiene deseo de eternidad. Yo te amo, eternidad. Y va diciendo varias situaciones: y yo te amo, eternidad. Y dice: todo placer quiere ser eterno. Nosotros, cuando tenemos momentos bellos, queremos que no se acaben, que sean eternos. Y la eternidad la estamos viviendo en cada momento de placer, en cada momento de alegría, en cada momento de profundidad. Para nosotros, momentos como estos quieren ser eternos, ¿verdad? Cuando uno está disfrutando de una idea, cuando está profundizando en un pensamiento, como que uno quiere seguir, que no se acabe. Nosotros sabemos que no queremos que se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo cuando estamos haciendo el programa, que nos dicen: ya se acabó, wow, y nosotros pensábamos que esto iba a ser eterno y que íbamos a continuar. Así es. Pues todo placer en el ser humano tiene deseo de eternidad. Nosotros no queremos que se nos acabe aquello que disfrutamos y que es bueno, ¿verdad? Por eso es que la gente en una relación buena quiere que sea eterna, que no se acabe, ¿verdad? Bueno, porque amor eterno, se jura amor eterno. exactamente.
Y es lo que quizá todo el mundo quisiera estar escuchando, que es para siempre. Pero la muerte en sí como acto de término de la vida también ha sido tratado por diversos pensadores. Los filósofos tratan todos los temas y este no ha sido un tema ajeno, ¿verdad? Así es. Desde Sócrates, Platón, Epicuro, todos nos han abordado esa temática de la muerte, sobre todo para quitarnos el miedo, para que no tengamos miedo ante eso, porque la gente al pensar en eso lo que siente es temor, Sí. siente miedo, pero podemos verla desde otro punto de vista, es lo que ellos nos están diciendo en esa manera. Pero antes de entrar un poco más en esto, no sé si nuestro amigo Julián, que estuvo ausente la semana pasada, quisiera darnos un abordaje ahora de esta parte que nosotros estamos iniciando. Bueno, como ustedes dicen, el tema de la muerte ha sido tratado en cada época, diversas corrientes, pensadores. Ya ustedes mencionaron a Nietzsche. Yo recuerdo que el profesor que teníamos, Benavides, siempre lo leía y al final los muchachos respondían: yo te amo, eternidad. Recuerdo cuando se leía mucho ese poema. Ahora, yo creo que el tema de la eternidad como un paso a través de la muerte es algo que está vinculado también al origen, es decir, y al tiempo. El hombre se experimenta como ser temporal y ser finito. Una de las antinomias que Kant dice que no se podía superar, la relación de finito e infinito, que Hegel, a partir de su sistema dialéctico, pues de alguna manera esas antinomias quedaron superadas. Entonces yo creo que el tema de la eternidad está vinculado al tema del origen, tanto a nivel científico como también en las concepciones religiosas, sobre todo en la tradición judeo-cristiana. La misma Biblia empieza planteando el origen de todas las cosas y en la misma Biblia hablamos sobre el final de las cosas y la catástrofe final donde se ocultará el cielo y todo, y a través del Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las categorías filosóficas importantes tratadas por pensadores importantes, en este caso Immanuel Kant, que habló de los dos condicionantes de la experiencia, el espacio y el tiempo, y también otro filósofo del siglo XX, Heidegger, en su famosa obra El ser y el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que la experiencia del hombre, y así nos lo manifiestan estos pensadores, es un ser temporal. Y fruto de su temporalidad, bueno, es como que en algún momento siente la nostalgia de que las cosas se acaban, de que pasan, de que la propia vida personal de cada quien llega a un momento en que se visualiza de que tendrá un potencial final. Y entonces, yo pienso que esto tal vez empalma un poco con la idea de Feuerbach en su famoso texto La esencia del cristianismo. Hay un elemento de miedo, de temor, y Feuerbach dice que el hombre teme aquello lo cual no puede superar y resolver. ¿Cuáles son? Bueno, el miedo al dolor, al sufrimiento, al tiempo y a la muerte. Y entonces, de esa manera, crea una situación de carácter imaginaria, es decir, como queriendo decir que Dios es fruto de la imagen, de la imaginación del hombre, y entonces en esta situación vincula el tema de que la temporalidad que te aterra y que de alguna manera te propicia miedo, y el hombre quiere buscar una salida
a ese sentimiento de temporalidad y de finitud. Y por eso entonces proyecta los elementos que tiene el hombre, lo niega para proyectarlo en una situación donde eso tenga su solución. Y si el hombre es temporal, es finito, postula la idea de la eternidad, es decir, como un elemento de salida a ese temor, a ese dolor y a ese sufrimiento. Y también si tiene hambre, tiene necesidades, bueno, pues habrá el tránsito a un lugar donde no hayan esas necesidades. Y ahí entonces yo pienso que lo que ustedes dicen está conceptualizado el tema de la eternidad, la finitud y también la muerte en ese sentido. Bueno, el tema de la eternidad se nos va a hacer muy difícil como desgajarlo de la muerte. Está muy ligado, muy íntimamente. Mira todo eso que se refería Julián con relación a la eternidad. Y así como la muerte es un tabú y es una amenaza, así como lo ve la persona a su vida, también la eternidad, por su inmensidad, por la distancia que representa, por la grandeza que representa, por la infinitud que tiene en relación con la condición finita de la persona, se convierte en un tema complicado para la persona. Solamente los filósofos, y no todos, se involucran en un tratamiento de este tema de la eternidad, por lo que implica. Y mira que nos dice Kant, el mismo Kant, que ese ha sido uno de los temas fundamentales de la filosofía, porque él pone 4 grandes áreas en los que versa el pensamiento filosófico, que es el hombre, ¿verdad? Sí. ¿Qué puedo conocer o entender? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Y este tema se enmarca en qué yo puedo esperar, y ahí viene toda la problemática de la metafísica, la religión, el futuro y todas esas cosas. Ve que no es un tema ajeno realmente al pensamiento. Los filósofos lo han tenido y lo han tratado como nosotros vemos ya desde los antiguos filósofos. En Sócrates es un tema esencial en uno de los diálogos, sobre todo en la apología. Sí. En la apología de Platón sobre Sócrates, la apología de Sócrates, él entra el tema de la muerte y lo está tratando. Sobre todo a Sócrates le molestaba mucho que las personas hablaban a veces de ese tipo de temas, pero sin tener la mínima idea. Que las personas le decían a los otros: no, tú vas a vivir, te vas a reencarnar, tú vas a esto. Y a Sócrates decía: bueno, las personas hablan a veces de lo que no saben. Hay cosas de lo que ninguno sabemos. Y ahí aparecen otros que parecen especialistas en esas cosas y saben qué va a suceder y te dicen cómo va a ser, ¿verdad? Así es. Y él decía: si hay una cosa que yo sé de eso, es que yo no sé nada de eso, pero yo sé que no sé. Ahí venía sobre todo esa parte, aquellos que sabían aún en cosas que nadie puede saber. Es uno de los temas centrales ahí. Y él decía, bueno, que él no temía a la muerte porque él no puede temerle a lo que no conoce. La muerte yo no la conozco. ¿Cómo le puedo tener miedo? Es irracional, porque yo lo que debo temerle es a lo que yo conozco y sé que es malo. Entonces, pero como la muerte no la conozco, no puedo tener ningún temor ni nada ante ella. Pero sí ante la injusticia, ante la mentira. Yo sé que esas son cosas malas. A eso le debo tener miedo, pero nunca a la muerte. Porque al fin, ¿qué hay más allá? Pues no sabemos, eso lo sabe solo Dios. Y si es algo bueno, ¿por qué entonces tengo que tener miedo? Porque puede ser lo mejor que pueda sucedernos. Entonces es irracional uno ponerse ante una actitud, ante la muerte, como si la conociéramos. Eso es parte de nuestra ignorancia. Interesante Sócrates cómo abre esta temática, ¿eh? Y en este sentido van a seguir muchos otros pensadores, sí, que van a tratar también eso, que nos van a decir que lo veamos como algo natural, como un hecho ineludible, y que no hay que atemorizarse, sea lo que sea eso.
Nosotros vemos, por ejemplo, a Zenón de Sitio, un filósofo del siglo 3, 4 antes de Jesucristo, sí, ¿verdad? El primer estoico, podemos decir, que se conoce en la historia, Zenón de Sitio, donde él decía que él se acogía a lo que el destino dictara. Y el destino ha dictado la muerte para nosotros. Nosotros no somos quien para estar. Entonces, por eso cuando él iba a morir, que cayó de una escalera, y ya muriendo dijo, ya voy, que me está llamando. A la muerte sí, es algo natural, no hay que aterrorizarse. Y San Francisco hablaba de la hermana muerte, o sea, ese tratamiento también, incluso como de cercanía y de confianza con que se refería a ello. Uh-huh. Mira, también aquí nos decía Epícteto nos pone, bien, los estoicos ante esto es, seamos indiferentes. Ante aquello que no depende de nosotros, mantengámonos indiferentes, que no sea ningún problema. Por eso Epícteto decía ese pensamiento de esa apatía ante la muerte. Cuando besas a tu mujer o a tu hijo, debes decirte a ti mismo, estoy besando a un mortal. Así cuando ellos mueran no te sentirás turbado, ni triste, ni nada. Como quien dice, yo sabía desde siempre que se van a morir. ¿Por qué tengo que estar desesperado si yo sé que la gente se muere? Entonces, por eso hay que decirse a cada día y hacerse consciente de esa realidad. No podemos evadir ese tema. Debemos tenerlo presente en todas nuestras acciones, lo que nos está diciendo Epícteto, y verlo con natural a nosotros. ¿Verdad, Julián? Bueno, yo creo que el sentir y el pensar y el hablar sobre la muerte, bueno, está vinculado también a un sentimiento que tiene manifestaciones culturales diversas. Es decir, el asunto es que tú como ser sensible has tenido un amigo, un hermano, unos padres, donde a lo mejor te ha pasado por tu mente de que van a existir para siempre. Lo que tú decías, de que hay un deseo de eternidad en aquellos que queremos. Y entonces es como un niño que tiene un juguete y tú se lo quitas y el niño se pone a llorar por la ausencia de ese juguete. Sí. Entonces, tú tienes un amigo, tus padres, que ha estado con ellos, que te han querido, tú te sientes querido, y de un momento viene el fin de esa relación. Entonces, el asunto es que tú ves a un amigo morir y te solidariza con sus familiares, pero como que cada experiencia tiene su novedad y particularidad. Es decir, tú tienes 10 hermanos y a cada uno, bueno, pues siente la tristeza de que haya partido. Y entonces la expresión cultural de desesperación que se expresa de alguna manera es como diciendo a través de la expresión del llanto o de la solidaridad con el amigo, de que ese fenómeno que acontece de finitud de una persona preocupa. Ahora, lo que yo creo es que tanto la ciencia como la religión, en este caso el judeocristianismo, tratan de minimizar o de reducir ese sentimiento fuerte sobre el fenómeno de la finitud de la muerte. Es decir, en relación a las teorías del origen del mundo y del universo, hay pronosticado de que el Sol en 5.000 millones de años, bueno, va a perder su escandescencia. Pero también eso está vinculado a la hipótesis religiosa de que el mundo se va a acabar. Y de ahí de que todo lo que tiene principio tiene un fin. O sea,
que cuando hablamos de la finitud individual en el hecho de la muerte de una persona, pero también hay todos unos supuestos científicos y religiosos, en algunos casos vinculados a especulaciones, en el cual no hay una absoluta certeza de que eso será así, porque no hay experiencia visible de la observación del universo, ni nadie tiene el tiempo para ver el inicio y el final del universo y tener experiencia de ella. Es decir, que quien muere pasa por esa experiencia, pero los vivos son los que de alguna manera la sienten. Estamos tratando un tema muy especial, que es el tema de la muerte, y también de manera transversal el tema de la eternidad que implica la muerte. Cuando uno se involucra a tratar estos temas de la eternidad y la muerte, es como complejo, porque hay tantos cuestionamientos que uno mismo tiene sobre lo que está planteando y lo que está refiriendo, que a menudo entonces hacen a uno reflexionar sobre sus propias palabras. Porque fíjense que hemos estado hablando de la eternidad, pero Julián, cuando hablaba de la eternidad, varias veces habló del principio, y habló del fin, y habló del inicio. Y entonces esos términos de inicio y principio y fin, como que no ajustan bien con el tema de la eternidad, que implica una existencia sin comienzo y sin final, por lo menos a la vista. Entonces, ¿cómo refiere uno a esa temática? Pero además, el fenómeno de la muerte, que se entiende es el fin de la vida. Pero tú también decías, Daniel, que sobre todo en el cristianismo se hace un esfuerzo para que no se vea la muerte como el final, sino como parte de un proceso. Y en el mundo oriental se habla bastante de la reencarnación, en que la muerte no es final, sino de un capítulo, para iniciar o reiniciar otro capítulo en la vida de las personas, hasta que va desarrollándose lo que se conoce como la rueda del samsara, hasta llegar finalmente al nirvana o a un estadio de perfección en las personas. Ese modelo tal vez pudiera ser más esperanzador para la gente, el decirle que no está muriendo, sino que simplemente ha concluido un capítulo y va a reiniciar otro capítulo reencarnando en otro ser que pudiera estar incluso cerca de las personas. Yo digo, pudiera verse más esperanzador que considerar que la persona entró en un proceso de descanso eterno y que ya concluyó con su muerte, concluyó su vida para nunca más. Entonces esa situación de eterno, para nunca más, no volverá, como que escapa a la propia capacidad de la persona para plantearlo. Es decir, estamos hablando de un individuo finito, como lo es el ser humano, hablando de lo infinito, y procurando definir lo infinito, y procurando dar a conocer lo infinito, como tú decías, Daniel, que aparecen personas que son sabios de temas que tú dirías, bueno, pero ¿y de dónde sabe esas cosas? Si no solamente no la ha estudiado, sino que no es posible estudiarla y no es posible, ¿verdad?, sondearla de manera plena. Hay que poner en claro que en la historia del pensamiento y de las religiones se han destacado alrededor de lo que de nuestra vida pasajera tres posibilidades. A ver, tres posibilidades. Y yo pienso que no hay más que esas tres, sino combinaciones de ellas. Una de las posibilidades que los seres humanos se han imaginado es que del polvo eres y en polvo te convertirás. El antiguo judaísmo, hasta en la Biblia encontramos, viene del polvo y al polvo vuelve, ¿verdad? Sería una posición materialista. El materialismo representa estas posiciones, somos átomos y vamos a ser átomos después que nosotros morimos, ahí se acabó todo. Es una de las posiciones que los seres humanos han tomado. Otra posición es la que tú mencionabas, de la reencarnar. No morimos, sino que reencarnamos, tomamos otra vida, otro tipo, ya sea en otro cuerpo, en otra forma. Esa es otra de las posiciones
de las respuestas que nos han dado. Y la tercera, la más joven, es la que nos trajo Jesús de Nazaret. No, resucitamos. Y yo soy el ejemplo en Jesús. Él sería el ejemplo de que hay resurrección, de que nosotros mismos seguiremos siendo, ¿verdad? Seguiremos siendo tal y como somos, pero ya en un cuerpo redimido, resucitado. En ese sentido, que no es lo mismo que la reencarnación, es un tono diferente, porque la reencarnación tú tomas otro cuerpo, ya tú no vas a tomar otros cuerpos en la resurrección, tú seguirás tú mismo con tu mismo cuerpo, pero ya incorruptible, digamos así, ya sin necesidades materiales. Y de ahí inicia una marcha hacia la eternidad, después de la resurrección. No, en el cristianismo ya estamos en la resurrección, ya estamos resucitados, ya estamos en la vida eterna. Una vez le preguntan, me gusta mucho esto de Gustavo Gutiérrez en Alemania, en una reunión, ese teólogo de la liberación peruano, le preguntan, yo estaba presente en ese momento, ¿usted cree en la vida eterna? ¿Por creen que un teólogo de la liberación no creerá en eso? Le dice, bueno, yo creo en la vida eterna, pero no quizás como tú piensas que es la vida eterna. Porque tú estás pensando en una vida que comienza después de la muerte. Y si comienza, no es eterna. Yo creo en la eternidad de la vida, que la vida es eterna. Entonces, y eso no tiene comienzo. Es que ya estamos en la eternidad. Nuestra vida es eterna. Y fíjate que en el cristianismo se va a destacar ese elemento. El Evangelio de San Juan va a poner en claro, como dice, y yo pensé en una cita que dice Jesús, en verdad les digo, en el capítulo 5 de San Juan, que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive la vida eterna, tiene vida eterna. O sea, no habrá juicio para él, dice, no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Es decir, nosotros estamos en la eternidad por el simple hecho ya de creer, de haber aceptado la palabra. Es decir, estamos en la vida eterna, no es que comienza cuando morimos, es que ya la tenemos, o como nos dice más adelante, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ya es vida eterna. Todo el que cree ya tiene vida eterna. O sea, hay acepciones que creen que nosotros morimos y después al final del mundo vamos a ser revividos. Con la ¿verdad? segunda venida se supone que seremos rescatados. Pero mira lo que nos dice el mismo Jesucristo, es que ya estamos en la vida eterna. Es que eso es ya la eternidad. Es interesante esa versión del cristianismo, ¿verdad? Es complicado, Daniel. Y muy complicado. No es tan sencillo. Es un tema de verdad de relevancia porque estamos ya en elementos de fe, ¿verdad? En elementos de aceptar. Pero me parece en ese sentido muy lógico. Es que no tenemos que esperar que va a comenzar, porque si va a comenzar no es eternidad. Lo que comienza no es eterno, porque ¿y el tiempo anterior entonces? No hay eternidad. Y es lo que decía Gustavo Gutiérrez, es que ya tenemos que ver la eternidad en nuestra propia vida. Estamos en la eternidad y seguiremos siendo eternos. Y más allá de la muerte, entonces continuamos siendo. Me es muy simpática esta versión del cristianismo porque yo no quiero pasar a otro cuerpo, a otra cosa diferente. Tampoco quiero quedar hecho polvo. Pienso que la visión más cercana a los anhelos de eternidad del ser humano es la visión cristiana de la resurrección, en este sentido. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en este aspecto. Bueno, yo creo que hay una idea que es consona con lo que tú estás planteando, que la tomo de Hans Küng, ese teólogo que fue técnico de Vaticano II, técnico conjuntamente con Ratzinger, quien fue el Papa Benedicto XVI, y que por escribir un texto conflictivo le fue retirado la licencia de enseñar teología, que fue infalible, sobre la infalibilidad del Papa.
él dice con respecto al tema de la muerte que él se acoge al sentir de Jesucristo, en el sentido de que la muerte puede ser visto como una reducción a la nada y que el morir es como que ya se llegó a la nada y entonces no tiene ningún otro sentido, sino es como un existir vegetativo donde el hombre es un ser inmanente que con su muerte vuelve otra vez a la reducción natural. Entonces, Hans Küng plantea que él se acoge al mensaje de Jesucristo porque la muerte para Jesucristo no lo redujo a la nada, sino que lo llevó a Dios. Y entonces él dice que esto puede ser una especulación, pero más vale estar esperanzado que reducido a la nada. Sí. Es decir, que la muerte es como la salida a algo, ese algo es Dios, y él dice, el modelo Jesucristo es el modelo que satisface su preocupación sobre la muerte en el sentido de que ya eso no hay la sensación de vacío, no hay la sensación de desesperanza, sino que la muerte significa ir a algo en este sentido. Y yo creo que es muy coherente con lo que presenta Daniel y esta idea de Hans Küng que resume también toda la expectativa del cristianismo. Bueno, esto que yo estaba diciendo, yo traje un libritito pequeño de Karl Lehmann, ¿verdad? Que es de la Conferencia Episcopal Alemana. Fue mi profesor en la Universidad de Freiburg cuando yo estudiaba teología. Y él ahí plantea qué es vida eterna. Y sobre todo nos presenta muy bien la versión cristiana y va en este mismo sentido que nosotros estamos exponiendo. Pero antes que nosotros avancemos en esto, yo quisiera, Juan, leer aquí un poema maravilloso de ese poeta nicaragüense, fenecido no hace muchos años, Ernesto Cardenal. 2020. Exactamente, falleció. Que fue sacerdote. Bueno, ahora cumpliera 100 años, en el 2025, cumpliera 100 años si estuviera vivo. Y él dejó yo creo, antes, disculpa que te interrumpa, fue también parte de los sandinistas, de la revolución sandinista, fue ministro de Cultura y ahora los sandinistas están contra la iglesia, donde fue de alguna manera apoyada. No diríamos los sandinistas, sino Daniel Ortega y su régimen dictatorial, que se ha adueñado de todo eso en este momento, ¿verdad? Entonces ha echado atrás todo lo que ha sido una gran revolución y una gran reestructuración del pueblo nicaragüense contra lo que nosotros estamos en este momento. Bien, ese poema se llama, es una oración por Marilyn Monroe, esa gran actriz, señores, que murió a los 26 años, 26 añitos, termina su vida. Pero él quedó tan impresionado porque a aquella mujer le gustaba a todo el mundo, hasta él mismo, ¿verdad? Que no tuvo más que hacer esta oración por Marilyn Monroe. Y dice, Señor, acoge a esa muchacha que el mundo conoció como Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre, pero tú conoces su verdadero nombre, de esa niña huérfana que fue violada a los 9 años, el nombre de esa pequeña vendedora que a los 16 quiso suicidarse. Esa muchacha que está ahora ante ti sin maquillaje y sin manager, sin fotógrafos, que ya no da autógrafos, que está sola como un astronauta en la noche del universo. Como niña soñó estar parada desnuda en una iglesia ante una multitud arrodillada, según el Time, las cabezas inclinadas hacia la tierra, y ella tenía que ir en punta de pie para no pisarla. Tú sabes nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva significan seguridad,
del regazo materno. Pero aún más, las cabezas son nuestros admiradores. El templo no es Hollywood, ni la compañía televisora, es su cuerpo. Y ahí está el Hijo de Dios con un látigo contra los negociadores. El templo que los convierten en cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecado y radioactividad, tú no declaras culpable a una pequeña vendedora que, como toda pequeña vendedora, quiere ser una estrella de cine. Su sueño se hizo realidad, pero una realidad en Technicolor. Ella actuó según el guión de los demás. Miren, ahí ustedes tienen esa belleza de oración. Yo estaba traduciendo esto del idioma alemán, ¿verdad? Una traducción un poco libre, en cierta manera, porque tengo la obra en alemán. Sí. Ahí ustedes tienen esta. Pero nos dice, y dejé algunas partes también, perdónala y perdónanos a todos, a nuestro colosal productor de 20th Century, diríamos de Hollywood hoy en día, en los que todos participamos. Ella tenía hambre de amor y le dimos tranquilizantes. Contra la tristeza no le ofrecimos ser santa, sino el psicoanálisis. Señor, no olvide su miedo creciente ante la cámara y su odio al maquillaje, y cómo estaba aterrorizada y llegaba tarde al estudio. Ella soñó ser una estrella como cada pequeña vendedora, y su vida fue irreal como un sueño que analiza el psicoanalista y guarda en sus actas. Sus aventuras de amor eran como un beso con ojos cerrados, y cuando uno abre los ojos, solo era un beso de película. Y entonces se apagan las luces y se desmonta el escenario, y el director se va con su guión y la escena acaba. Pero no hubo un final feliz. La encontraron muerta con teléfono en la mano, y los detectives no sabían con quién quería hablar. Era como cuando uno llama a su único amigo y le sale número equivocado. O como cuando uno, herido por un gángster, estrecha la mano hacia el teléfono que no está conectado. Señor, a quien quiera que sea que ella quiso llamar y no lo consiguió, contéstale tú la llamada. Tremendo, La genialidad de Cardenal. Maravilloso. Sí, y sobre todo, la ternura hacia esta, que un religioso dijera, ese está en el infierno porque se suicidó, ¿verdad? Él está viendo la debilidad humana y los sueños humanos en todo esto. Y es por eso que nos va a decir Dorothée Sölle, la teóloga que lo analiza este poema, que yo no quiero vivir en un mundo donde los muertos no tengan nada que decir. Los muertos nos están hablando, nos están dando un mensaje. Y decía, esta muerte de Marilyn nos está diciendo lo vana que vive la gente. La gente que vive por dinero, por fama, y no va a encontrar allí lo que busca, la felicidad, porque todo eso ya consiguió. Y sin embargo nos está dando un mensaje que no es lo que nosotros debemos buscar en la vida. Que hay algo más grande y que ella no pudo conseguir en ese sentido. Miren qué interesante hacia dónde nos lleva todo esto. A que escuchemos a los muertos. Los muertos nos quieren decir algo siempre. Bueno, y la forma de morir nos está interpelando a nosotros a buscar el sentido y la verdadera vida. Sergio Sarita aquí escribe con frecuencia sobre la voz de los muertos. Dice, los muertos hablan. Y es diciendo cómo ellos revelan múltiples situaciones suyas. Bueno, la muerte, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, hay muertes que son muy sentidas. Esa muerte de Marilyn Monroe, que ya ves motiva la pluma de Ernesto Cardenal, la muerte de Kennedy en su tiempo, la muerte del padre José Kentenich en su tiempo, la muerte de Luther King, ¿verdad? Múltiples muertes que han sido muy sentidas por la gente. Y después cada quien tiene una experiencia cercana con la muerte. Por eso lo fuerte, lo contundente que es el tema de la muerte, lo amenazante que es para las personas, que provoca, como hemos dicho, y la convierte en una especie de tabú.
porque pende permanentemente sobre cada vivo las posibilidades de pasar a convertirse en muerto, pero además por el tema de lo desconocido, que es lo más complejo. Y en el caso de los cristianos, como decía tú mismo hace un momento, tienen por lo menos la esperanza de la resurrección, o tienen la esperanza de una vida mejor, y por lo tanto no sienten la angustia de entrar a una situación, ¿verdad?, desconocida completamente. Pero también hay un tema cultural y epocal en el caso de la muerte, porque no la ven igual, por ejemplo, los egipcios de su tiempo, no la ven igual los orientales de nuestros tiempos incluso, no la miden igual los africanos tradicionales a la muerte que le cantan, no la ven igual los occidentales. Nosotros, cada cultura y cada sociedad tiene una manera de enfocar el fenómeno de la muerte. Sí, porque hay pueblos que lloran el nacimiento porque ese viene al mundo a sufrir y se alegran cuando despega. Hay una fiesta para la muerte, así ¿verdad? Es, también, sí, porque va a depender del enfoque que se tenga en ese sentido. Sí, es ¿verdad? Un fenómeno cultural y de creencia también. Y hay un fenómeno nuevo en relación a el entierro de los muertos, dependiendo de quién sea, si es un ciudadano común, todas las personas se solidarizan con las familias, tienen un sentido de sentimiento sensibilizado porque ha desaparecido un ser querido. Pero hay un cambio en este grupo de jóvenes marginados que a veces están en bandas delincuenciales, que es una protesta, una algarabía al ritmo de música estridente y eso. Y entonces es un cambio cultural ante el mismo hecho a partir de resentimientos propios de tal vez una sociedad, encararle lo que ellos tuvieron aspiración, de la cual se vieron imposibilitados, y es una manera de visibilizar sus sentimientos. Es decir, no es igual que una persona de la comunidad, todo el mundo se suma en ese sentido. Y, por ejemplo, en mi casa, cuando uno llegaba al pueblo, mi mamá siempre decía, murió fulano de tal, porque había que ir. Es decir, toda la familia tenía que presentarse en la casa de ese vecino o ese familiar, y era una costumbre y una tradición. Ahora, con estas manifestaciones juveniles, estando en grupos a veces delincuenciales, no porque lo hayan decidido, sino tal vez porque la sociedad no le dio la oportunidad de desarrollarse, hay una manifestación ante ese fenómeno que está generando un aspecto cultural diferente. Bueno, antes de que terminemos, pues ya llegamos al minuto final, yo quisiera decir algo personal en este sentido, con la muerte de mi madre, por ejemplo. Yo sentí satisfacción cuando mi madre murió, no porque haya muerto, sino porque cumplió con su misión. Y murió con dignidad. O sea, yo no recuerdo que yo llorara en ese momento, y no que yo interiormente me sentía en el sentido, cumplió mi madre, se va habiendo santamente cumplido con su vida y no tuvo que sufrir así en una cama durante tiempo y todo ese mundo de cosas. Y eso me daba satisfacción de verla así partir, como quien dice, ha cumplido la misión que se le encargó en esta vida. ¿Entiendes? Y esa ha sido la situación. Bueno, Daniel, mira, se nos fue el tiempo. Ya está diciendo el director que no tenemos tiempo para más. Señores, se nos queda el tema de la eternidad. Ese tema hay que volver sobre él, porque yo tengo muchas inquietudes con relación a las tantas contradicciones
en la que caemos permanentemente abordando el tema de la eternidad, que yo creo que debemos desarrollarlo con mayor amplitud, ¿verdad?, en otros programas más adelante. Señores, a ustedes agradecerles su sintonía en el día de hoy y convocarles para una próxima entrega. Hasta luego. Hasta luego. Su Mundo TV.